nosotros pensamos que vamos a tener que competir con Europa, con las dificultades que tenemos ahora, obviamente que no somos competitivos. Vamos a tener que hacer esas transformaciones y tenemos el tiempo y las herramientas como para hacerlas. Ahora, si no las hacemos, y vamos a seguir pretendiendo producir productos de mala calidad, más caros, de una economía cerrada, estamos en el horno. La Unión Europea y los países del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, lograron por fin hoy pactar un acuerdo de libre comercio. Perdón, presidente, cantarlo. Estamos, ¿Tenemos acuerdo? Acá estoy con Y si tenemos que revisar los acuerdos que Macri está firmando por el mundo, los vamos a revisar. A mí no me asusta firmar un acuerdo con la Unión Europea. Lo que sí me asusta es que ese acuerdo nos castigue más de lo que ya nos han castigado. Hay sectores de la Argentina que van a reaccionar rápidamente y hay otros que van a reaccionar lentamente y hay otros que no van a reaccionar. Y bueno, ahí justamente, digamos, hay que permitir que haya sectores que desaparezcan, pero el principal problema no es ese. El principal problema que tenemos por delante es hacer que haya muchos sectores nuevos que aparezcan. Yo la verdad no quiero vivir en un país, su única posibilidad de progreso sea seguir vendiendo granos y carne vacuna. Yo quiero industria, quiero lo que hacen ustedes. Si solo estamos llamados a vender granos y carne, ¿qué sentido tiene hacer autos? Yo he sido parte de esa negociación con la Unión Europea, la he conocido. Quiero ver qué es lo que han concedido. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches, bienvenidos, esto es Recalculando. 2 minutos pasan de las 11 de la noche, en instantes nada más ya está con nosotros Carlos Tomada para hacer un análisis de esta realidad que nos toca vivir. También va a estar Alejandro Banoli y por supuesto el diputado Leonardo Grosso. Pero quiero arrancar el programa hablándole de lo que es la situación de la Argentina en este momento, en este contexto, en este Mercosur y en esta negociación con la Unión Europea. Y me voy a servir de una pequeña historia, si me permite, que es un recurso que habitualmente hacemos aquí en Recalculando, para hablarle de alguien muy astuto. Esta persona, este personaje que pertenece a la mitología griega, era un soberano, un monarca, alguien que gobernaba en lo que hoy es la ciudad de Corinto, que está en las orillas del mar Mediterráneo, allí en Grecia, y era tan astuto, tan inteligente, que habitualmente se decía que podía llegar a vencer a los dioses. Usted sabe que en la antigua Grecia y en las historias que se escribieron siempre hay un debate, una pulseada, prácticamente una pelea entre los hombres y los dioses, una disputa por el poder, ni más ni menos que eso. Y en este contexto, este hombre que se llamaba Sísifo, que como le digo era un soberano, prácticamente había vencido en muchísimas oportunidades. Incluso se cuenta que en algún momento pudo eludir a la muerte encerrándola prácticamente en una caja, así como lo escucha. Era tan inteligente, era tan astuto que los dioses se la tenían jurada, hasta que prácticamente el más importante de todos, hablamos de los dioses y en este caso de Zeus, que era el dios del Olimpo, el que manejaba todo, prácticamente allí entre, yo diría, las principales deidades justamente de la antigua Grecia, decidió que para este soberano, que para Sísifo había un castigo que era ejemplar, que si él no quería morir, no iba a morir, sino que iba a vivir para siempre, pero iba a vivir para siempre bajo la forma de un castigo. Y Zeus lo castigó a Sísifo de una manera muy particular, lo castigó a que empujase en forma eterna una roca de dimensiones realmente importantes, la que tengo aquí a mi espalda, si le sirve para graficárselo, pero tenía que empujar esa roca pendiente arriba, y cuando esa roca llegaba a la cima de la montaña, volvía a desplazarse hacia abajo de una forma totalmente contundente. No había recreo, no había descanso en la vida de Sísifo, y en este relato, en forma eterna, Sísifo estaba directamente castigado a cargar esta roca por toda la eternidad. Algo parecido le pasa a la Argentina
en materia económica, y lo voy a comentar muy brevemente. La Argentina sufre de algo que se llama la restricción externa. En realidad, en criollo y entre nosotros, significa que cada vez que la Argentina lleva a cabo su ciclo económico, cada vez que empieza a crecer y a desarrollarse, en algún momento se queda sin dólares. Dólares necesarios para pagar importaciones, por ejemplo. Bueno, se queda sin dólares. Esto que ha pasado a lo largo de nuestra historia reciente, prácticamente de los últimos 80, 90 años, tiene prácticamente, diría, una cuestión central que analizar. Se frena el crecimiento cuando nos quedamos sin dólares. ¿Por qué podría demorarse el efecto? Bueno, porque cambian los términos justamente de intercambio, son más favorables, algo que ha pasado con la soja en los últimos años, pero que ahora ya no está pasando. Si la Argentina tiene más reservas, también esto ayuda a navegar durante algún tiempo la crisis, o en todo caso, si tiene acceso al mercado financiero internacional, algo que también hemos visto en los últimos años. Le cuento algo, para los próximos años, ninguno de estos tres factores va a estar presente. Es decir que la restricción externa ya es hoy un problema que no tiene solución a la vista. Y lo que quiero plantearle con respecto a esto es lo siguiente: la firma de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, señoras y señores, puede traernos prácticamente más de lo mismo, y es más, una profundización de este problema, porque todos los países prácticamente que han cerrado este acuerdo con la Unión Europea son hoy deficitarios en dólares, y lo vamos a estar analizando en un minuto nada más. Así que atención con esto, merece una discusión, me parece a mí, muchísimo más centrada, muchísimo más equilibrada. Hay que tomarse un tiempo para analizarlo, porque esto va a tener un impacto realmente enorme en la realidad de todos los argentinos. Acompáñeme porque ya está con nosotros Carlos Tomada. ¿Cómo está, Tomada? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Un gusto tenerlo. Bien, igual, gracias, muy amable. Bueno, a ver, varias cuestiones para analizar. Obviamente, cuando hablamos de economía, yo hablaba recién de lo que se llama la restricción externa, la falta de dólares, y cuando se frena el crecimiento. Bueno, cuando se frena el crecimiento, el empleo es un problema también, ¿no? Porque las economías tienen que generarlo, y cuando estamos estancados no se genera. Digo, ¿cómo está viendo esta situación, esta negociación? Eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Me parece que políticas económicas, decisiones de política económica que han sido claramente contrarias a la generación de empleo durante 4 años, están produciendo estos resultados. Nada debe sorprendernos de que hoy tengamos consolidada una desocupación de 2 dígitos. Y digo consolidada porque la medición de todo el país acaba de dar 10,1%, pero en los grandes conurbanos de la Argentina ya esa desocupación era de 2 dígitos desde hace casi un año. Entonces, con un agravamiento en la estructura ocupacional de la Argentina, en un sentido de crecimiento de la precariedad que nos está marcando, yo creo, un cambio estructural, ¿no? Si esto no se modifica en un contexto donde este acuerdo con la Unión Europea también tiene mucho para decir y mucho para analizar, augura un escenario muy preocupante con respecto a algo que nos hacía parecidos a los países desarrollados, que era una presencia del empleo privado registrado superior a los niveles de empleo precario, sin lugar a duda. Sí, hoy está cambiando eso muy fuertemente. La cifra del 10,1% que usted estaba dando es del primer trimestre de este año. Potencialmente podría ser más alto, ¿no? No, sin lugar a duda. El propio gobierno ya lo está dando por descontado en esta política de naturalizar los resultados del ajuste. Otra perversidad, está hablando de que ya a fin de año va a ser del 12%, como si no estuviéramos hablando de gente y de familias que se quedan sin trabajo. Yo hoy me tomé un trabajo menor, por supuesto, de ver las proyecciones del Fondo Monetario en materia de empleo para algunos países. Bueno, la Argentina tiene una proyección de crecimiento en el desempleo, pero van más lento. Pero fíjese, 4% en Bolivia, 5% de desempleo, 5,7% en Paraguay, 8% en Uruguay, Chile 6,5%, Perú 6,6%, Ecuador 4,3%, Colombia 9,7%, Estados Unidos 3,8%, Canadá 5,9%. ¿Qué pasa en Europa? Alemania 3,4%, Francia 8,8%, Grecia 18,5%.
España 14,2. En general, la tendencia es a que el desempleo es relativamente bajo en los países, digo bajo. Sí, salvo en dos países donde el impacto de las políticas del Fondo Monetario y de la Troika Europea son muy fuertes, como es el caso de Grecia y de España, ¿no? Claro. Curiosamente, esos países que han aplicado estas políticas, que han aplicado reformas laborales que siempre se cuentan con la historia de que son para generar empleo, son para mejorar la inversión, son... Mentira. Todos han dado el mismo resultado, siempre es el mismo, la precariedad del empleo, el aumento de la desocupación y por lo tanto el aumento de la desigualdad. En todos los otros países no es así. Entonces, saquemos algunas conclusiones. Saquemos algunas conclusiones también de estos acuerdos que se firman. ¿Quién puede estar en desacuerdo con la firma de estos documentos y de estas políticas? Pero veamos la letra chica. Que quiero invitarlo a compartir algunas definiciones del candidato Alberto Fernández. Estuvo nuestro colega, nuestro amigo Lautaro Maislin con él. Escúchenlo. Dijiste que vas a meter presa a la venganza. O sea que no va a haber Ministerio de la Venganza. No, claro que no. No, claro que no. La verdad es que un mal de la Argentina es la venganza permanente, la venganza de los que llegan respecto de los que se fueron. Yo quiero a los que se vayan, bueno, los que hayan delinquido, que se hagan cargo de su delito, no es un problema de un presidente. Básicamente lo que quisiera es que, la Argentina se olvide de la hora de la venganza y nos dediquemos a gobernar. Yo lo que quiero es ocuparme de los problemas que tiene la gente. ¿Te puedo hacer escuchar un archivo de Mauricio Macri y me das una opinión? Dígame una cosa, presidente. Si usted gana las elecciones, ¿va a cambiar su política en algo fundamental o va a continuar exactamente como hasta ahora? Voy a tratar de ir en la misma dirección que estamos lo más rápido posible. ¿Está bien? Bueno. Sobre eso. La vocación suicida de Macri es formidable, ¿no? Porque se acelerará en el precipicio. Uno más, uno del ministro de Hacienda de Ujomne. Esto nunca se había hecho en la Argentina. Qué vergüenza. Sin que caiga el gobierno. Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud. Es algo de lo que se enorgullecen y deberían avergonzarse. Los jóvenes era mucho menos dañino tomando whisky con paño. En caso de ganar, ¿Laura Alonso puede seguir en la Oficina Anticorrupción? No, porque no es abogada. Pero va a ser opositora. Sí, pero tendría que estudiar un poco de Derecho. Si hubiera estudiado un poco de Derecho se daría cuenta de las atrocidades que hizo. Estando en la universidad pública, en la Universidad de Derecho, ¿no le da ganas de hacer unas materias para poder estar en la Oficina Anticorrupción como abogada? Si te tengo que hacer elegir un político preferido de Cambiemos, ¿a quién elegirías? Y si te lo digo, lo van a matar al pobre tipo. Lo guardamos secreto. Lo guardo, pero es un gran diputado. ¿Una pista más? ¿Una pista más? Preside esa Cámara. Creo que está todo dicho. La presidencia aprovecha para felicitar al nuevo gobernador elegido por la provincia de La Pampa, Sergio Silioto. La vicegobernadora también la vamos a saludar en la fórmula con Perotti ganadora en Santa Fe. Voy a extender el saludo también para el próximo intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Yayora. Y para la próxima intendente de la ciudad de General Roca, que no se encuentra acá, María Emilia Soria. Y Martín Pérez también, perdón, que él no lo tenía, está. Sí. Una pista más. Preside esa Cámara. Creo que está todo dicho. Bueno, Alberto Fernández decía la vocación suicida. Sí, claro. Me pareció... gravísimo. Solamente fuerte, socorro, ¿no? Se puede agregar a esa frase, ¿no? Porque el presidente decía, vamos a ir en la misma dirección lo más rápido posible. ¿El acuerdo con la Unión Europea es eso? ¿Es ir en la misma dirección más rápido? Sí, oficia de eso desde lo
desde lo mediático, ¿no? Sí. Afortunadamente hay todavía un proceso que seguir, que va a implicar la aprobación parlamentaria. Espero que no se la salteen como hicieron con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y ese debate también supongo que va a implicar, bueno, ver que realmente la lectura de la letra chica para ver si este es un acuerdo que le conviene a la Argentina o no le conviene a la Argentina, porque de eso se trata finalmente. Si esto le hace bien al país en términos de mejoramiento de su industria, si esto es generador de empleo, si esto significa un avance en la estructura productiva del país, bienvenido. ¿Por qué no vamos a negar que no? Carlos. Que no, creo que realmente esto nos va a llevar a una primarización de la economía y además otra cosa, digo, para no jugar con el discurso, hay otros países que han firmado este tipo de acuerdo y el resultado que han tenido ha sido negativo, tanto Brasil, tanto en México como Chile han firmado este tipo de acuerdos y en los dos el déficit comercial creció fuertemente, entonces, digamos, a nuestro habitual problema del que vos estuviste muy bien planteando recién, de nuestra restricción externa, le vamos a agregar un acuerdo que va a ir en un sentido negativo, también en ese sentido, un acuerdo que nos va a hacer incluso perder mercados, porque vamos a perder el mercado de Brasil, porque vamos a competir entonces con los productos europeos. No es solamente un daño a nuestro mercado interno. Me parece que el futuro del empleo, algo que está tan en debate en el mundo, hoy se debate en el mundo qué países van a trabajar y qué países no van a trabajar, y este acuerdo, si es como se ve, como está planteado por lo menos en su primera presentación, la verdad que va a implicar pérdida del trabajo para los argentinos. Yo hoy estaba atento un poco bueno, obviamente uno siempre está atento a los medios de comunicación, las radios, la televisión, y la verdad que me genera sorpresa esto. Se lo ha pasado prácticamente por la grieta este acuerdo y se hacía esta lectura. Decían, la oposición política está en contra del acuerdo por razones políticas y el gobierno está a favor. A mí me parece que como mínimo es volverlo muy sintético y muy liviano el análisis. Pero se ve esto y está bien, pero ahí lo interesante sería que el oficialismo tuviera un espíritu un poco más crítico respecto de esto. Yo les quiero decir algo, esto se firmó demasiado rápido. Yo hace 45 días estuve en el Parlamento Europeo en Bruselas, invitado por parlamentarios de Europa para hablar de este tema, y decían que este acuerdo era imposible firmarlo este año, que seguramente el año que viene podía haber avances, inclusive lo planteaban ellos pensando en la continuidad del gobierno de Macri. ¿Cómo es que se firmó en 45 días un acuerdo que se lleva 24 años de discusión? Digo, o hubo un exceso, una vocación muy fuerte de firmar lo que sea por parte de nuestros negociadores, o hubo una intención de hacer un apoyo mediático, simbólico a Macri. Ahora, que eso sea un apoyo para la Argentina es muy dudoso, ¿no? Varios actores importantes de la sociedad argentina, en este caso la Pastoral Social de la Iglesia, hoy emitió un comunicado criticando el acuerdo. Ahora la vamos a estar compartiendo. Bueno, ahí está, no podemos entregarnos con las manos atadas a una economía que mata. Las causas estructurales de la pobreza residen ante todo en la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera, ¿no? El comunicado de la Pastoral Social de la Iglesia. Bueno, ahora ahí estamos con otro de los comunicados. No se pueden descuidar nuestros problemas más urgentes: la alimentación, especialmente de los niños, desempleo y la angustiosa situación económica. Y la última, la cuestión laboral reclama la responsabilidad del Estado. La falta de trabajo destruye el tejido social que permite a la persona humana expresar su dignidad. Monseñor Oscar Ojeda es la persona que estamos viendo en la fotografía. Me habían invitado a la Pastoral Social y por qué piensa de las personales no pude ir,
pero la verdad que si eso fueran las conclusiones, poco hubiera podido agregar yo, porque las comparto absolutamente, ¿no? Digamos, me parece que está enfocado, bueno, por otra parte, en la postura de Francisco, sin lugar a duda, pero hace eje en lo que es el debate de hoy en la Argentina. ¿Y cómo encastra esto en el mapa político, en las opciones que van a tener los argentinos para votar dentro de algunas semanas nada más? Digo, ¿cómo vislumbra esto con las propuestas de... un grupo de investigadores, analistas, inclusive con experiencia en la gestión, hace un año que venimos trabajando en una agenda, a la que casualmente le hemos puesto el nombre de Agenda Urgente, para construir una sociedad de trabajo. Ahí cuando habla del mercado, ¿no? Nosotros creemos que la opción frente al mercado que nos ponen como único ordenador social, nuestra opción es por una sociedad de trabajo. Y la verdad que los planteos no son demasiado diferentes a los que plantea la pastoral social, la necesidad de recuperar la centralidad del trabajo como organizador social. Es algo en la cual el Estado tiene que tener un compromiso muy claro a la hora de definir sus políticas públicas. Y está claro que por el camino que vamos, en términos electorales, lo acabamos de ver al presidente. Por este camino, igual y más rápido, vamos al abismo. A un abismo donde lo único que va a aumentar es el desempleo, la pobreza y la desigualdad. Y cuidado, que esa es una condicionalidad muy grande que está quedando hacia el futuro. Ya no es solamente la deuda externa que nos queda como condicionalidad. No va a ser además el acuerdo de Mercosur, Unión Europea, como otra limitante para volver a poner al trabajo en la centralidad, sino la destrucción de una estructura de empleo formal, de empleo registrado, de lo que la OIT llama trabajo decente, que este gobierno está haciendo desde el primer día que llegó al gobierno. Carlos Tomada, muchísimas gracias. No, compartimos el informe económico y ya está con nosotros Alejandro Banoli. La Unión Europea y los países del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, lograron por fin hoy pactar un acuerdo de libre comercio. Perdón, presidente Cantarro. Estamos, Acá estoy Y si tenemos que revisar los acuerdos que Macri está firmando por el mundo, los vamos a revisar. A mí no me asusta firmar un acuerdo con la Unión Europea. Lo que sí me asusta es que ese acuerdo nos castigue más de lo que ya nos han castigado. Nosotros les vamos a dar la materia prima para que ellos manufacturen y nos vendan a nosotros. Así es. Y eso es lo que se estuvo trabando todos estos años, porque, escúchame, acá hay gato encerrado. Vos me estás diciendo que yo te vendo lo barato y vos me vendés lo caro. Yo la verdad no quiero vivir en un país, su única posibilidad de progreso sea seguir vendiendo granos y carne vacuna. Yo quiero industrias, quiero lo que hacen ustedes. Si solo estamos llamados a vender granos y carne, ¿qué sentido tiene hacer autos? Carlos Bianco fue secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, o sea, tuvo a cargo las negociaciones de estos acuerdos. ¿Es para celebrar esta firma? Es para llorar, diría yo, con una aclaración. No se ha firmado nada todavía. Va a cerrar la industria automotriz y autopartista argentina para pasar a importar todo desde Alemania, Francia, etcétera. Eso es lo que va a pasar. Ni siquiera le vamos a poder exportar carne adicional a la Unión Europea. Es como un pacto Roca-Runciman, te acordarás vos de la historia económica argentina, sí, pero sin carne. O sea, es un acuerdo que no tiene absolutamente ningún beneficio para Argentina. Si fuera algo bueno, ya hubiesen dicho que firmaron, pero nadie sabe que firmaron. Ellos también evaluaron el impacto, ¿eh? No es que solo se hizo en 2013, se hizo en 2016 y en 2017. ¿Y? Lo hizo el mismo equipo técnico del Centro de Economía Internacional. Les dio igual de negativo y no lo pudieron mostrar. Te lo digo porque conozco a la gente que trabajó en el estudio. Les daba tan mal que no lo pudieron mostrar. Yo he sido parte de esa negociación con la Unión Europea. La he conocido. Quiero ver qué es lo que han concedido. Porque estoy seguro que lo único que han concedido es más tristeza para los argentinos. El mundo central celebra tener un súbdito que cumple con los mandatos del mundo central. Bueno, has estado peleando muchísimo tú, enhorabuena. Si no fuera por tu liderazgo, no hubiera salido. ¿Y eso a quién le importa en la Argentina? ¿Para qué sirve eso?
A Macri se le acabaron los semestres. Ya no es ni el primero ni el segundo. Pasaron todos los semestres que podía utilizar. Y no trajo a la Argentina un solo centavo de ese mundo que supuestamente lo aclama porque es presidente de los argentinos. Merecemos algo mejor, compañeros. Merecemos algo que vuelva a devolvernos la dignidad que perdimos. Un día alguien, promediando los años 2000, agarró 3,5 millones de personas y dijo, ¿ustedes están jubilados? No. ¿Hicieron aporte? No. Bueno, todos estos boludos hicieron aporte. Todos estos boludos hicieron. Pero vos no hiciste aporte, no importa. Toma, te voy a... ¿Cuánto debes? 100.000 pesos. Toma, dámelo ahora. ¿Ya me lo diste? Sí. Con esto te pusiste al día los aportes. Estás jubilado. Estos aportaron toda su vida, pero vos ya estás en igualdad de condiciones. Pero ahí entró alguien como mi vieja de pronto. Pará, no me corras por la emocionalidad. Pero ahí entró alguien como mi vieja de pronto. Pará, no me corras por la emocionalidad. ¿Te parece que el país está mejor que en 2015? La economía claramente no. Estás tirando una bomba diciendo esto. En el gobierno, cuando te escuchen diciendo que la economía está peor que en 2015, es fuerte para un candidato. Yo veo, y lo he dicho múltiples veces, vos tenés más pobreza, tenés más inflación, tenés endeudamiento. Entonces está claro, ¿sí?, que no podés decir que la economía está mejor. ¿Alguna otra cuestión que tenga que ver con medidas que se puedan llegar a anunciar por la inestabilidad de los mercados en estas últimas horas? No. Tiene que ver con la volatilidad que ya se sabía que iba a haber estos días. Todos los argentinos, los estamos volando todos. Bueno, el informe económico que tiene la virtud de traernos algunas otras variables de las cuales habitualmente discutimos, pero bueno, o no están presentes o no estuvieron presentes en los últimos días. Está con nosotros Alejandro Banoli, expresidente del Banco Central. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Julián. Bueno, fuiste muy mencionado en las últimas horas, sobre todo porque en el día de ayer también te nombró Alberto Fernández a propósito de un informe que en principio vos le acercaste, vinculado a la Reserva Federal de los Estados Unidos y a los efectos que tienen generalmente este tipo de acuerdos como el que Mercosur en principio habría firmado con la Unión Europea. Sí, y vos sabés que es importante, porque obviamente, Julián, estas instituciones de los países desarrollados generalmente tienen una mirada positiva sobre el libre comercio, por un tema ideológico, también desde el punto de vista de los intereses de los países centrales. Pero yendo a lo concreto, bueno, el estudio dice, para los países en desarrollo, después de 20 años, las ganancias de productividad permiten que haya un crecimiento de las exportaciones, pero lo que dice también el informe es que por un lapso de 20 años, las estrategias de apertura y los tratados de libre comercio generan déficit comercial. Entonces, en un país como la Argentina, que tiene un superávit comercial muy precario porque es al precio de importaciones deprimidas, con un déficit de cuenta corriente menor al del año pasado, pero importante en un marco recesivo. Es muy peligroso esta estrategia de apertura, desde el punto de vista externo, que es un poco lo que el estudio marca, pero también desde el punto de vista de otros factores, ¿no?, como la estructura productiva. O sea, estos acuerdos generalmente tienden a primarizar la economía. Supuestamente el acuerdo tendría ganancias en términos de acceso a los mercados europeos, pero es relativo, porque los países europeos pueden poner cuotas, hay un montón de barreras sanitarias, fitosanitarias, arancelaria, y ambientales que son una traba más allá de lo arancelario. Y por otro lado, y yo creo que lo más grave, es que en la situación actual nosotros tenemos, como Argentina, un acceso privilegiado a Brasil, que es parte de Mercosur. Con este acuerdo estaríamos con el acceso al mercado brasileño en iguales condiciones que Europa. Y vos sabés, y todos sabemos, que tenemos una estructura productiva que con los tarifazos, el achique del mercado, la tasa de interés que estamos pagando, es decir, estamos en una situación donde la estructura productiva argentina es muy frágil y no está en condiciones de competir con países que subsidian, que tienen un mercado grande, que tienen más productividad, que tienen tasa de interés compatible con la posibilidad de financiarse. Así que bueno, creo que en general son acuerdos muy complejos, que hay que debatir mucho, sector por sector, y en estas condiciones me parece que son más nocivos. Vos mencionabas recién a las exportaciones de la Argentina.
a Brasil en el marco del Mercosur, de las exportaciones de bienes industriales, ¿no? Comentemos esto, el 70% va a Brasil. ¿Qué pasaría en un acuerdo Mercosur-Unión Europea? Y Brasil terminaría comprándole probablemente a la Unión Europea eso que le estamos exportando nosotros, con lo cual realmente también en un punto el Mercosur corre peligro, no se ha dicho, pero probablemente, ¿no? Si está generando este comercio hoy y la eventual entrada de la Unión Europea empieza a tejer y empieza a ganarse un lugar, bueno, está claro que el Mercosur corre peligro. Te menciono algo nada más, la fantasía que hay y que yo escuché a varias personas en el día de hoy diciendo, bueno, pero voy a poder comprarme un auto más barato o un auto mejor, en todo caso, al mismo precio que el que yo hoy estoy pagando, ¿no? Esta fantasía de que uno puede comprarse una especie de, no sé, un Audi, un BMW, por decir algunas marcas de las que están dando vuelta en el inconsciente colectivo, a un precio más bajo. ¿Existe esa valoración, por otro lado, del acuerdo? Digo, ¿cómo contrarrestás eso? ¿Cómo le ofrecemos a la sociedad otras ideas para tratar de ponderar si esto es bueno o es malo? Bueno, a ver, yo creo que eso es parcialmente cierto. Evidentemente, en un marco de baja de aranceles y de liberalización, los autos estarían más baratos. Pero, a ver, yo creo que lo que tenemos que pensar es cuántos serían las personas con trabajo y salarios para poder comprar esos autos. Entonces, que una parte privilegiada se beneficie con un consumo importado más barato es cierto, pero por otro lado estaríamos seguramente sacrificando empleos y salarios. Y salarios, o sea, bajarían los salarios en principio de la proyección. Exactamente, bajarían salarios, tendríamos más desempleo, desaparecerían un montón de actividades, y esto lo dicen abiertamente los funcionarios oficiales, más allá de que el estudio de impacto de la Cancillería del gobierno argentino no ha sido revelado. Lo poco que se ha visto hoy de impactos ha sido por la información que la Unión Europea, el comunicado ha brindado respecto al impacto del Mercosur. No ha habido ninguna información oficial argentina, y mucho menos es muy difícil ponderar, porque la Unión Europea no tiene por qué estudiarlo, es qué pasa en el comercio Argentina-Brasil, que era lo que hablábamos. Así que bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado con estas interpretaciones, porque nuevamente los esquemas aperturistas, y de hecho varios países han celebrado acuerdos con la Unión Europea, México por ejemplo, y en todos los casos estas situaciones que estamos hablando de déficit y de desindustrialización han sido una realidad. ¿Te parece? Compartimos las declaraciones hoy del ministro de Producción y Trabajo, de Dante Sica, en la Casa Rosada a propósito del acuerdo. Lo analizamos. Bueno. Yo creo que al contrario, esto no va a destruir empleo. Este acuerdo claramente es un acuerdo para la generación de empleo y producción para la región del Mercosur y para también la Unión Europea, pero claramente para el Mercosur es una ventana. Ahora, como todos los acuerdos de libre comercio, nos está marcando una oportunidad, nos está trazando un camino, y nos traza un camino, un programa que ya como gobierno lo teníamos, que es avanzar en todas aquellas cuestiones que hacen a la mejora de la competitividad de la economía, que van desde la estabilidad de la macro, tener superávit fiscal para poder bajar impuestos, bajar la inflación para tener una moneda y tener un mercado de capitales, trabajar sobre los costos logísticos, mejorar la competitividad transversal, tener puestos más eficientes, aduanas más rápidas, porque eso es lo que nos va a dar el marco de competitividad para aprovechar potencialmente ese acuerdo. Y son los desafíos que ahora tenemos. Alejandro. Bueno, dos cosas. En primer lugar, fíjate que Sica habla de las ganancias del Mercosur, no habla de Argentina, porque bueno, la situación de Brasil es otra, es decir, si uno toma Mercosur en un sentido amplio, puede ser que como Mercosur haya algunas ganancias, pero particularmente de Brasil, que es el líder del bloque y el país que tiene una situación privilegiada en términos de que es la potencia regional. Y en segundo lugar, el tema de todas las cuestiones de agenda de la competitividad sistémica de las que habla Sica, yo creo que, a ver, lo lógico cuando uno plantea un desafío de esta naturaleza es, a ver, si yo voy a correr la maratón, primero me entreno, cambio la dieta, me pongo en condiciones y después salgo a correr. Pero de alguna manera lo que el ministro está diciendo es, bueno, a la cancha y después vemos, bueno, nos entrenamos. Realmente creo que por las razones estructurales y coyunturales que hablamos, Julián, me parece que realmente estamos como tirando a David a pelear con Goliat en las peores condiciones.
hay que trabajar primero en el tema de la moneda, en el tema del financiamiento y en última instancia, cuando se den condiciones mínimas de que la estructura productiva pueda tener la productividad y la competitividad lógicas, ahí pensar en esquemas aperturistas. Pero lo lógico es fortalecer el bloque regional, primero, es tener ganancias de competitividad, de economías de escala a nivel regional y después pensar eventualmente en abrirse otras zonas, pero no poner primero el carro y después los caballos. Cuando uno analiza la historia económica de los países quizás hoy más poderosos del planeta, lo que se descubre es que durante muchísimos años han tenido protección para desarrollar sus industrias y en todo caso después, una vez que lograron ser sumamente competitivos a nivel internacional, se presentaron ante el concierto de países diciendo, bueno, hagamos libre comercio, hagamos libre mercado en todo caso. Claro, obviamente no es lo mismo hacer libre mercado una vez que te desarrollaste que en un proceso de desarrollo como está la Argentina, podríamos presuponer. Claro. Y sobre todo, digo, después muchas veces la reescritura de esa historia termina escondiendo todos los programas de gobierno, todos los subsidios, todos los créditos blandos que el propio Estado terminó dando a todas esas empresas que hoy son monstruos y que son muy competitivos, obviamente, pero que en algún momento no lo eran. Así es. Vos, justamente, este es un tema que retoma un economista surcoreano muy famoso. Lo que vos planteás, creo que alguna vez... Ha-Joon Chang. Lo hablamos, Chang, con un libro que se llama Pateando la escalera, Kicking the Ladder, donde plantea esto, ¿no? Que los países primero suben y después patean la escalera para que los competidores no bajen, ¿no? Es decir, en buen romance, lo que hablábamos recién, primero hay que ser competitivos, después vas a correr la maratón. Entonces, volviendo, digamos, al tema que vos planteabas, la verdad es que primero habría que fijar una agenda país. Y el mismo Brasil, un poco lo que ha discutido su sector productivo, la Federación de Empleados de San Pablo, y el gobierno brasileño es esto: dennos tiempo. O sea, aceptamos la apertura si es inevitable. Yo creo que es un tema que hay que ver con cuidado, pero en última instancia lo que es irrenunciable es primero, bueno, llegar a condiciones de que se pueda de alguna manera por lo menos subir unos escalones en la escalera. ¿Y no sería mejor que la Argentina no estuviese atravesando, por ejemplo, una crisis financiera como la que tiene hoy? A ver, ¿qué dice el sentido común? Que aparte yo no me confío nunca en el sentido común porque obviamente, digo, uno tiene elementos que prácticamente te influyen mucho en esa percepción. Pero, a ver, la Argentina está en una crisis financiera. Ha tenido que pedir plata prestada al Fondo Monetario, tiene tasas de interés realmente que no incentivan la producción. Llegar a una especie de acuerdo con la Unión Europea en ese contexto y en ese momento, la verdad que a todas luces no resulta nada sensato. Creo que hay otras prioridades, ciertamente, o sea, solucionar los factores de crisis que tenemos antes de plantearnos desafíos de esta naturaleza, que no estamos preparados. Y tiene que ver un poco con esta cuestión de lanzar bombas de humo. Vos fíjate que hace 3 semanas, un mes, aproximadamente también se anunció un supuesto peso real, una moneda única de Argentina y de Brasil, nuevamente. Situaciones que requieren años, toda una preparación. Entonces me parece que lo que el gobierno tiene que hacer es, bueno, a ver cómo solucionamos la caída de la demanda, cómo solucionamos un sector automotriz que está perdiendo un 44% de producción en el año, el tema de la inflación. O sea, me parece que, sin desmerecer que hay que tener una agenda de largo plazo, me parece que es como hablar del sexo de los ángeles cuando hoy tenemos los problemas urgentes que hay que solucionar, y que plantear esas cuestiones, creo que en lugar de acercarnos en todo caso a solucionar estos problemas acuciantes, creo que nos desviarían del camino. Alejandro Bonelli, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Julián, por la invitación. Bueno, a ver, otras cuestiones que obviamente nos preocupan y mucho. Por un lado, ¿qué le preocupa, por ejemplo, al gobierno en este caso, que puede provenir de la justicia, las causas que más le preocupan al presidente de la Nación? Y por otro lado, también vamos a hablar de política en unos instantes nada más con el diputado Leonardo Grosso. Compartimos el informe. Controversias judiciales como esta que existe entre el Correo y el Estado, donde el concesionario del Correo era mi padre. Por eso yo lo he instruido al doctor Aguad a que volvamos a foja cero. Esto tiene una historia. Recordemos que en la presidencia de Kirchner
se le sacó la concesión porque la empresa de Mauricio Macri y de su padre dejaron de pagar el canon. Si se anula la concesión y no pasa nada con los que explotaban, con las deudas que tenía, en este caso el Grupo Macri, con el Estado. Porque en ese caso, yo digo, flor de negocio hace Macri. Se deja el correo y se va. Nosotros aspiramos a que el Estado argentino deje de ser un Estado estúpido y cumpla sus funciones de Estado inteligente. Por lo tanto, no estamos acá, sinceramente, para hacer un cambio de cosas para que todo siga igual. En verdad, aspiramos a que las obligaciones que alguna vez alguien asumió sean cumplidas. Estamos hablando de una deuda de 2003. O sea, lleva 16 años. Es un papelón del gobierno y de la familia Macri muy grosso. ¿Está eventualmente dispuesto como parte de su familia a devolver dinero al Estado por el tema del correo? Si tuviese que hacerlo, mi familia lo tendrá que hacer. Creo que es un pleito muy complejo. Mañana te cae una denuncia y vos tenés un indicio de que Mauricio Macri, Gabriela Michetti, no sé, alguien así, está involucrado en un hecho de corrupción. Sí, yo tengo el mandato del presidente electo de investigar a todos. Incluso a él. A todos sus funcionarios, incluso a él. Causa Correo no ha querellado, no ha presentado ni siquiera una foja a la Oficina Anticorrupción. El caso del Correo. ¿Ustedes son querellantes ahí en esa causa? No, en esa causa no somos querellantes. Yo tengo el mandato del presidente electo de investigar a todos, incluso a él. Lanzamos una fuerte convocatoria al desarrollo de las energías renovables. Necesitamos un Estado que nos acompañe, no que nos aplaste y que no esconda en su proceder privilegios indebidos. Hay una empresa que se llama Isolux, que está metida en el tema cuadrado. Está en quiebra, ¿no? Isolux se queda con un sector de parques eólicos. ¿Qué hace Isolux? Se da vuelta y le dice a estas sociedades, Sidel y Sideco, Grupo Macri, que le compran el negocio al Isolux. Le pagan 25,8 millones de dólares. ¿Qué hacen estas sociedades? A los pocos meses se vuelven a dar vuelta y se lo venden a empresas chinas. ¿Sabes a cuánto lo venden? Casi 100 millones de dólares. A 95 millones de dólares. Algo de 20 y pico. En meses pagan 25, ganaron 69 millones de dólares. La sospecha es que el consorcio de empresas que está a cargo de soterrar el Tren Sarmiento pagó sobornos. Y ETA es la constructora de la familia del presidente de la Nación. ¿Qué es lo que hace Macri? Se asocia con otra empresa, que es la famosísima empresa Odebrecht. La del despelote en Brasil. Y empezaron a contar cómo se acordaron sobornos para soterramiento del Tren Sarmiento, que fue con el primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra. ¿Cómo ves la situación personal del compromiso de la familia Macri con Calcaterra como imputado protegido, diciendo yo coimé? La verdad es que no quiero opinar tampoco de eso. En la Argentina hoy, el que las hace, las paga. La verdad es que no quiero opinar tampoco de eso. Bueno, de muchas de estas cuestiones no se está hablando, obviamente, y quizás una otra lectura que tampoco se hace es si el acuerdo Unión Europea-Mercosur, o lo que se presenta aquí como el acuerdo Unión Europea-Mercosur, forma parte de una campaña y si se va a presentar eso como un caso de éxito. Lo tenemos con nosotros el diputado Leonardo Grosso, también candidato a diputado nacional en las próximas elecciones. Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias a vos. Bueno, a ver, ¿puede pasar algo de esto? Es decir, ¿el gobierno está coqueteando con la idea de presentar esta especie de caso de éxito para tratar de generar algo más de crédito político? Yo creo que ya lo ha hecho. De hecho, el único anuncio serio que tenemos es un anuncio político. Hay acuerdo, pero no se sabe cuál es el acuerdo. Hay acuerdo y esto va a traer supuestas ventajas, pero no se sabe a qué sectores va a traer ventaja, ¿no? De hecho, hasta acá lo que hemos recibido es una foto del presidente Macri haciendo un anuncio, un mensaje, un canciller emocionado, y no sabemos por qué y cuál va a ser el impacto. El gobierno, desde que arrancó este gobierno, viene anunciando determinadas medidas y políticas para traer esa lluvia de inversiones que hasta acá no ha llegado. Fondos buitres, blanqueo de capitales, acuerdo con el fondo, y ahora en el último tramo de su gobierno, ya desgastado por la crisis económica, el anuncio del acuerdo con
la Unión Europea, ¿no? Me parece que ese es el marco, ese es el plan. De hecho, hay hay mucho run, vos lo has estado debatiendo todo el programa, pero muchos sectores nos están llamando los diputados para ver si se conoce la letra fina. Sectores empresarios están pidiendo reuniones con parlamentarios para ver cómo va a ser esto, y estamos todos ahí alertados para ver cómo el gobierno empieza a desandar eso que hoy mantiene en secreto. La economía no está propuesta por el gobierno como algo para debatir en la campaña, y muchos otros temas tampoco. ¿Cómo están imaginando ustedes? Vos sos parte de la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Todos. Digo, ¿cómo están imaginando la campaña y la discusión sobre todo? No, nosotros creemos que la campaña tiene que ser un gran debate de los problemas que está teniendo la gente. Vos hace un rato también mostrabas el comunicado de la Iglesia, y el gobierno, cada vez que hay una crítica a su modelo económico, lo pone en la grieta, ¿no? Esta es la estrategia del gobierno. No quieren el acuerdo con la Unión Europea porque hacen política, no quieren, dicen que hay pobreza y antes... Porque lo cierto es que la Iglesia no podría ser un sector opositor del gobierno, es un sector social comprometido con los pobres, y está anunciando esto. 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes en la Argentina comen comedores o merenderos. La mitad de esos niños son pobres, 1/3 de la población en general está en la pobreza. Si nosotros no discutimos esto en la campaña, ¿para qué queremos ser electos en los cargos que van a tomar decisiones en las políticas públicas en los años que vienen? Me parece que tenemos que lograr destrabar eso y avanzar con eso. Los sectores de la producción, la mitad de las fábricas está parada, ¿no? El 50% de la capacidad ociosa de nuestra industria, y esto no es un tema que el gobierno quiera discutir. Me parece que desde el conjunto de la oposición se ha hecho un enorme esfuerzo para construir un gran frente, porque había una demanda muy concreta de los sectores sociales y inclusive de los sectores de la militancia, que pedían unidad. Bueno, lo hemos logrado. Sí, estoy leyendo acá una frase tuya que dice: si hace 2 meses me decían que iba a compartir frente con Massa y Pino, no lo creía. Exactamente, y hemos hecho esto. Hemos logrado constituir uno de los frentes políticos electorales más grandes por lo menos que yo tengo memoria, en esta democracia, ¿no? Un espacio donde todos hemos confluido y todos hemos cedido nuestras cuotas de razón para construir una razón común, que es la alternativa que nos estaba pidiendo la gente. Bueno, ahora tenemos que discutir los problemas de la gente. Me parece que este es el dato político que se ha constituido. Insisto con esa frase que recién vos leías. Sí, sí. Me parece que eso habla muy bien de nuestra dirigencia política, que han puesto por delante los intereses y la lectura de lo que está pasando en la Argentina. Es una crisis, ustedes se la pasan contando esta crisis, es una crisis sin precedentes en la Argentina. Hemos estado mal, hemos tenido momentos muy difíciles, pero hoy la crisis económica es terrible. Necesitamos parar la caída, y para parar la caída hemos construido esta alternativa que hoy es potente y que tiene posibilidad de disputar la presidencia de la Nación, que es lo que queremos. Hay un sector de la sociedad que está esperando, vos pensás, una propuesta por parte de ustedes, teniendo en cuenta que quizás es alguien, o es un sector, o son grupos de personas que en algún momento quizás acompañaron al gobierno kirchnerista, que después optaron por Cambiemos, porque les pareció que la propuesta de campaña era interesante, que se vieron defraudados, porque obviamente, digo, si uno analiza la propuesta de campaña, la verdad que poco o nada se ha cumplido de todo eso. Digo, ¿cómo se le habla a ese potencial votante? Mira, yo creo que hay una lectura que hoy hacen todos los sectores, y que es que la Argentina necesita un gobierno de muchos acuerdos, digamos, ¿no? Un gobierno de moderación, le dicen algunos, un gobierno que permita pilotear esta crisis en la que estamos. Yo creo que ganar las elecciones significaría frenar la caída, por lo menos no permitir que el gobierno siga entorpeciendo las cosas. Pero después el próximo gobierno va a tener que ser un gobierno de coalición, de acuerdos, de amplitud, de sentarse no solo con los sectores políticos con los que hemos construido esta unidad tan grande, sino también con sectores sociales, religiosos, económicos, que son parte de la vida de la Argentina y que no hacen política, pero que también están sufriendo las consecuencias. Y me parece que el acuerdo que hemos logrado en el Frente de Todos expresa eso. Esto que vos decías antes, esta vocación de hablarle a distintos sectores, esta vocación de entender que con cada uno de nosotros no alcanza, que tenemos que abrir los brazos y hablarle a más sectores a partir de que somos una cosa distinta. El gobierno se ha comprometido a que si es reelecto va a ir a favor de la reforma previsional, la reforma laboral,
son cuestiones que tienen que pasar por el Congreso, propiamente también el acuerdo con la Unión Europea. Me parece que el Congreso va a ser clave. ¿Cómo estás imaginando esa instancia? No, yo creo primero que vamos a ganar. Creo que voy a trabajar para que gane el Frente de Todos. Creo que Argentina necesita un gobierno de consenso, que construya puentes hacia otros sectores. Creo que Alberto Fernández es el candidato para eso. Creo realmente que Macri es parte del problema. Macri hace un tiempo creo que tuvo una especie de reacción cuando intentó convocar al acuerdo social en la Argentina, pero el problema es que como él es parte del problema, no puede sentarse con todos los actores. Y insisto con esto, los argentinos estamos cansados de trabajar lo mismo o más que antes y no llegar a fin de mes. De tener 40 años de trabajo encima para parar una pyme y no poder pagar los servicios. O de ser un laburante de a pie y tener que pedir un crédito para pagar la luz. Estas son situaciones que angustian mucho a la gente y no puede ser que en la Argentina cada 4 años volvamos a empezar de cero. Necesitamos consolidar alguna serie de acuerdos que permitan a la Argentina estabilizar un modelo de desarrollo. Para eso se necesita alguien que esté dispuesto a hablar con los otros. Macri hoy sigue demostrando, y hace muy poco, el Día de la Bandera, con un discurso poco feliz en una escuela con niños, demostró que sigue con la idea de la grieta. Nosotros estamos corriéndonos de eso, estamos tratando de hablar con otros sectores y creemos que el Frente de Todos, con Alberto, con Massa, con Cristina, con los movimientos sociales, con los sindicatos, con la amplitud enorme que logramos articular en este espacio político, es la alternativa que va a permitir llevar adelante esos acuerdos. Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.